y señores, el otro día publicábamos un cuadro que con su expresividad gráfica, como tiene acostumbrado a Vox Populi, hablaba sobre la violencia en las ciudades. Ahí está el cuadro. Y las 10 primeras ciudades, 9 son mexicanas. Esto lo hacíamos un poco por ver que como AMLO tiene todo pacificado, su país es perfecto, o sea, derechos humanos a tope, se respetan de una manera maravillosa. Los militares jamás han disparado una camioneta blanca en Tamaulipas. En fin, son cosas todas pues de distorsión. Entonces, acá estaba el cuadro. Y estoy con Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Buenos días, Chema. Gracias. He leído siempre, leo tus comentarios aquí y en otros medios. Leo siempre esto, Vox Populi. Y este cuadro es totalmente impresionante. Sí, México está como en los peores tiempos, ¿te acuerdas? En la época en que en México estaban de moda los secuestros. Sí, ahora está bajo la era del narcotráfico. Y un dato adicional es que ese estudio lo ha realizado el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia de México. México, sí. Es hecho en México por una institución internacional con sede en México, ¿no? 9 de las 10 ciudades con más violencia en el mundo son mexicanas. El estudio muestra el índice de muertes por asesinato por cada 100.000 habitantes. Entonces, 9 son mexicanas. Hay una que es de los Estados Unidos, Nueva Orleans, ¿no? Chicago es la ciudad donde más muertes por homicidio hay, pero si vemos el índice por cada 100.000 es Nueva Orleans, precisamente donde desapareció, como dato, la hija de Romina Power y Albano hace casi 30 años, ¿no? Una ciudad muy, muy delictiva, muy criminal. Ahora, que sean 9 mexicanas nos dice lo que es México, nos dice lo que es la violencia criminal en México, lo que son los cárteles en México y lo que es la incapacidad de López Obrador, porque los crímenes en México han aumentado como en 10% en el último año y durante su gestión han aumentado. Eso también, de alguna manera, desde acá lo podría asociar a lo que muchos acusan en México, la asociación de López Obrador con el cártel de Sinaloa y su flexibilidad con los cárteles de la droga, ¿no? El hecho de que hace un par de meses haya dicho, creo que lo comentamos aquí, que está evaluando. Están comenzando a investigar a familiares de él cercanos, ¿no? Exactamente. De López Obrador. Ayer ha comenzado una investigación. Sí. No sé hasta dónde va a llegar la investigación. Ni sé cuán independiente sea el Ministerio Público en México, etcétera. No digo que sea dependiente. El nuestro sí es independiente. Debo decir que el peruano sí es. Sí, ¿y cómo que es independiente? Ahorita tiene que ir a declarar la presidenta por las muertes en estas refriegas. Entonces, acá la independencia de México, no sé. Pero el otro día, el López Obrador tiene una cosa totalmente increíble. En su conferencia esta matutina que hace por las mañanas, para el deleite de todos los periodistas que hay ahí, Dios mío, ha comenzado a hablar de los duendes y que él cree en los duendes y que es el espíritu del bosque, cosas así. Entonces, tenemos todos derechos a preguntarnos si el hombre está 100% en sus cabales o está trabajando a medio tiempo, nada más sucede. No, yo creo que está 100% en sus cabales, pero sus cabales son muy tramposas, no tienen mucha limpieza, ¿no? Él está pensando en un pueblo donde, por cierto, en México hay una élite muy ilustrada, muy preparada, con mucha educación, pero hay una gran mayoría de gente sin educación, sin cultura política, muy desinformada. Como en Venezuela, donde Maduro decía que había visto un pajarito, se le había aparecido un pajarito. El famoso que le había dicho, había mandado un mensaje. ¿No? Entonces son mensajes de estos presidentes populistas que sin ningún pudor se aprovechan de la desinformación, la falta de educación y cultura
de una vasta población a la que pueden impresionar de esa manera, ¿no? López Obrador tiene 66, 67% de aprobación, 2 de cada 3 mexicanos lo aprueban, ¿no? Y este personaje que desde acá nos parece un payaso, ¿no? Que cree en los duendes, en el coco y sabe Dios en qué cosas más, por un lado, y que por otro lado, pues miente diciendo que en Perú ha habido un golpe de Estado contra Castillo, cuando tiene una cancillería que tiene presupuesto de miles de millones de dólares que tiene que informarle sobre lo que es la Constitución peruana, y engaña a la gente de esa manera, ¿no? Y así tiene popularidad. Comentaba yo más temprano este documento que han hecho 4 intelectuales americanos, entre ellos Fukuyama, Levinsky y otros, en defensa de Toledo, diciendo que Toledo no debería venir al Perú porque en el Perú hay una persecución contra los indígenas por parte de una élite racialmente europea. Esto es una cosa increíble que lo diga esta gente, pues supone que son académicos. Yo creo que son, hablando de 100%, pero son 100% ingenuos, 100% tontos o 100% cómplices. Pero es ¿no? una complicidad. Porque, a ver, una complicidad, porque ellos conocen. Eso de los indígenas es un cuento chino. Una cosa impresionante. ¿Por qué? A ver, dicen de manera interesada que a Castillo, por cuestiones racistas, por ser indígena, también, se ha hecho cosas, ¿no? Mismo fenómeno, pero mismo rollo. Toledo es tan o más indígena que Castillo y fue presidente. Y ahí el tema del indigenismo no jugó en contra. Ramón Castilla era muy indígena. Pues yo tengo un porcentaje de indígena, pues que lo tengo, porque los peruanos, los que no tenemos de inga, tenemos de mandinga. Claro, ¿no? Somos un pueblo mestizo mayoritariamente. Además, el concepto de raza es un concepto completamente superado, sí, científicamente hablando. Totalmente. ¿Cómo van a hablar de raza? Yo veo, por ejemplo, yo creo que me estoy indignando demasiado por estos patas, pero digo, Fukuyama hablando de razas. Claro. Señor, por favor. Sí. Es absurdo realmente, ¿no? Aparte que en ese mensaje hay algo fatal, ¿no? O sea, si eres indígena puedes hacer un crimen, puedes robar, puedes matar, claro. Y como eres indígena, pues te no me deporten, yo no voy a ese país porque ahí han perseguido a los sioux, los han puesto reducciones. A los negros, si son negros, los masacran todos los días. Si soy chicano, no sé qué, si soy inmigrante, no me dejan entrar, etcétera, etcétera. O sea, estos son argumentos que tengo yo para poder delinquir. Claro, sí, es la contradicción del sistema americano también, ¿no? Es el famoso tema de los narcos, toda la vida había el problema. Tú sabes, está en la época de Pablo Escobar y esto, pues Pablo Escobar lo que, para hacer las treguas con los gobiernos de turno, que se comprometan a no extraditarlo, a no denunciarlo, a que no haya extradición. Entonces ahora con esta batería de argumentos de estos patitas, yo voy a emplear argumentos raciales y de todo tipo para cometer delitos. Sí, no, pero también hay ese tema, ¿no? Si por ahí alguien es muy blanco, pues lo condenan por eso. Y lo cual también es absurdo, ¿no? Yo también puedo argumentar eso. Por ejemplo, a ver, hablemos con total claridad. Esta chica Adriana Tudela es una brillante política. Y escuché por ahí que decían, sí, pues, pero lo malo que es blanca. Entonces, ¿en qué quedamos? Y eso tendrás que haber escuchado algo parecido, me imagino, Chema. Es muy normal en el Perú. Eso es normal. Todo está muy distorsionado, muy asusado, muy utilizado a conveniencia, ¿no? Entonces, el tema de indígenas se usa a conveniencia, ¿no? Y además otra cosa, si hablamos de indígenas, ¿por qué asociar indígena a esta cosa negativa? Es cierto, hay una población indígena sin educación, excluida, que no es incluida, sin capacidad adquisitiva, es verdad. Pero hay muchos indígenas que tienen doctorado, que tienen negocios, que son emprendedores, que son millonarios, que llegan al presidente de la República como Toledo, y el ser indígena no ha sido ningún problema. Jamás, en la historia del Perú. En la historia del Perú tenemos una cuestión indígena nacida con la independencia, porque a comunidades indígenas se les despoja de sus tierras, etcétera. Esa es la cuestión indígena que nace en la primera mitad del siglo XIX. Pero tenemos migraciones. Las migraciones son de una potencia indígena extraordinaria, andina. Claro. Oye, claro. Lima, tú sabes lo que es mejor que yo, por supuesto, que te voy a explicar a ti. Lima es la provincia más grande del Perú. Lógicamente, si tú eres entonces estadísticas y encuestas y todo, y así sucesivamente. Arequipa fue la ciudad blanca. Una época.
¿no? Esto, pero ya no, toda la costa está andinizada, está indigenizada, en buena hora además, no me parece mal. Son procesos migratorios que vienen desde la antigüedad, ¿no? Los mongoles tenían europeos ahí en la corte de Genghis Khan. Marco Polo andaba por ahí dando vueltas y era casi un residente en la China, En China, ¿no? sí. Hay muchos casos de migraciones. Los otomanos tenían europeos en la corte del sultán. Eso es algo muy, muy viejo, muy antiguo, ¿no? Y por cierto, dentro de cerca de los estados de aquel entonces habían personas. El famoso príncipe Drácula era un huésped en el palacio del sultán otomano, ¿no? Otomano. Que era un príncipe, no era... Del Imperio Otomano, que llegó hasta las puertas de acá nomás en Europa Occidental, estuvo. Exactamente. Sí, estuvo sí. Acá nomás, digo, allá no. Sí. Acá, allá nomás. Entonces bueno. Bueno, capturó Constantinopla, ¿no? Que fue la máxima proeza militar de la historia, creo. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Bajó la tensión? ¿Bajó la llamada movilización? Yo diría que hay una... ¿O la llamada ofensiva? Creo que hay una calma chicha, ¿no? Hay una calma chicha. Sí. No podemos decir ya bajó. O sea, puede ser un poco esperar. engañosa esta calma. Podría ser, no sabemos, ¿no? Ya hace 3, 4 días han salido unos aymaras de Puno para una segunda toma de Lima. Esto ha sido descalificado por el presidente del Consejo de Ministros, pero no sabemos, ¿no? Creo que los elementos que han llevado a esos hechos en diciembre, en enero, todavía están. No ha habido un acuerdo, no ha habido una negociación. Dicho sea de paso, dentro de esa calma chicha, no han logrado nada de lo que querían. No han logrado ni la renuncia del presidente, ni asamblea constituyente, ni disolver el Congreso, ni la libertad de Castillo, ni nada de nada. O sea, eso también te cansa, te desgasta ante tu base. Si tú eres un agitador que va con esta plataforma, te puedo convencer un mes y después decir que hemos conseguido. Y si comienza a faltar la plata, cosa que parece que está ocurriendo. Hay un desgaste. Seguimos con Luis Benavente y con Vox Populi. Vox Populi tiene la última cosa que hemos sacado acá de Vox Populi es su gráfico sobre las 10 ciudades más peligrosas en el sentido de muertos o asesinatos, homicidios por 100.000 habitantes, que es la forma de establecer cómo es la frecuencia del crimen, de la violencia, etcétera, por 100.000 habitantes. Así como en el COVID era por 100.000 habitantes o por 1.000.000 de habitantes, el Perú campeonó, pero no fuimos a Qatar, pero campeonamos en número de víctimas de COVID por 1.000.000 de habitantes. Le preguntaba ahora a Lucho si es que consideraba que había bajado la tensión, y me decía que estábamos en un momento de calma chicha, pero anotaba que una de las cosas que puede explicar la bajada de la presión es que no se ha conseguido ningún objetivo de los que se perseguía. Claro, había una plataforma un poco amorfa, ¿no? Porque no había un interlocutor, como en Chile, en Colombia, en Bolivia, en sucesos equivalentes, en movidas sociales de este tipo. Ellos que pedían la renuncia de la presidenta Boluarte, la disolución del Congreso, la convocatoria a una asamblea constituyente y en un inicio la libertad de Castillo, del expresidente Castillo, ¿no? Cosa que ya se evaporó, desapareció luego, ¿no? de la plataforma, de los pedidos, ¿no? Pero no han logrado nada de lo que querían. Y de alguna manera ha habido una respuesta, creo yo, de las instituciones, de la prensa en el Perú a esto, ¿no? Lo que hay es una situación complicada todavía y distorsionada, deformada por muchos intereses sobre el tema de los muertos, ¿no? Y sobre la acción externa respecto a esos temas, ¿no? Una acción que creo yo es bastante interesada. Ayer mismo ha habido no sé qué hecho en Estados Unidos y la policía reacciona, responde con balas, si es que una persona... Porque son pues objetivos militares, son sitios estratégicos. Claro, sí. Eduardo Zapata estuvo acá ayer y yo le estaba el otro día, él estuvo en Washington DC hablando, como yo digo, con tus colegas de la inteligencia. No se explicaba lo de Castillo, que si es una persecución, que no es una persecución, y él les puso una prueba.
La prueba fue la siguiente: cambiando el rostro de los que atacaban el aeropuerto y cambiando el rostro de los soldados o policías que defendían el aeropuerto. ¿Qué se debe hacer si atacan el aeropuerto? Hay que meter balas, decían todos los gringos, lógicamente, porque eso a nivel mundial no se puede hacer. Claro, es un delito, no es terrorismo, es una insurrección, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Pero acá las cosas se han invertido. Nadie va a estar nunca de acuerdo con violaciones de derechos humanos, y si hubiera sucedido esto, pues que se investigue y se sancione, ¿no? Bueno, de hecho ha entrado la Fiscalía de la Nación a tallar, ¿no? La presidenta va a declarar el martes. Sí, pero también es grave la desproporción, porque quienes se preocupan por los derechos humanos no les importa que a un policía lo mataron calcinándolo. Como son representantes del Estado, eso está fuera al margen de la... No les preocupan los derechos de las personas que querían trabajar, el derecho al trabajo de millones de peruanos que fue vulnerado, ¿no? Que es también el derecho al libre tránsito de ir de un sitio a otro, el derecho a la salud de bebés, niños que morían por no poder trasladarse en una ambulancia, muchísimos derechos que fueron vulnerados por por hordas criminales. Claro, no son pues estos manifestantes de protesta. Claro, entonces eso se oculta de manera sistemática, lamentablemente. Por eso es que yo no creo en los organismos de los derechos humanos. A ver, con Sagasti hubo muchos muertos. Debe haber una vigilancia siempre, ¿no? Sí, claro, tiene que haber vigilancia, ¿no? Pero son organismos que están sesgados, que no son equitativos, ¿no? ¿Qué han dicho los organismos de derechos humanos respecto a los muertos en tiempo de Vizcarra en el Castro? Se amotinaron porque se estaban muriendo por COVID y no había atención. Murieron, y no murieron de calor, ¿no? Murieron porque hubo bala ahí. Los derechos humanos, los organismos de derechos humanos no han dicho nada. ¿Qué dijeron con los muertos del paro agrario en Ica y en Virú, en La Libertad, en tiempos de Sagasti? No sé cuántos fueron, 20 y tantos me parece. ¿Qué han dicho con los muertos del paro de transportistas en abril del año 2022 con Castillo? Nada, no dijeron nada en ningún idioma, se quedaron totalmente callados. Por eso es que no creo, no en los derechos humanos, no creo en los organismos de derechos humanos. Sí tienen doble rasero, pues. Tienen doble rasero, definitivamente, ¿no? Y hay que denunciarlo, hay que decirlo, ¿no? Porque están engañando al país. Sí, no, eso no se puede bajo ningún... En fin. Vamos a el otro escenario es el parlamentario. Se vuelve a poner otra vez la discusión sobre el adelanto electoral. ¿Qué te parece? ¿Crees que es serio? A ver, yo francamente en un momento dado pensé que era una salida por la presión, pero luego analizándolo más dije, ¿por qué? Porque, a ver, el derecho a la protesta, pero había unos que protestaban, pero en realidad quienes estaban digitando, orquestando todo, no eran ciudadanos comunes y corrientes que tenían derecho a la protesta, era una agenda de grupos de interés ilegales. Y ya queda claro que ha habido terroristas, narcotraficantes y una serie de intereses, poderes ilegales, ilícitos en el Perú que quieren poner esta agenda. Eso lleva al adelanto de elecciones. Se ve como una salida, todo el mundo cree que es la salida. Llega un momento en el cual se piensa que es la única salida, pero ¿cuál es la base jurídica y la base política? Que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Yo creo que no tendría necesariamente que haber adelanto de elecciones. Es más, no creo que sea una salida ahora. Es más, creo que sería un remedio que podría ser un remedio peor que la enfermedad. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué? Porque nos podría traer un antidemocrático tipo Antauro Humala, que se vale, personajes que se valen por un sistema mal hecho en el Perú, del sistema democrático para entrar y luego destruir la democracia. ¿Tiene alguna base Antauro Humala? ¿Tú has notado algo en los últimos meses que podría darle alas a Antauro? Tiene la simpatía de algún sector antisistema en el Perú, ¿no? Que ha acumulado históricamente, hay una acumulación histórica de un malestar contra el sistema en el Perú que tiene cierta lógica, ¿no? Y eso te lleva a la búsqueda de un antisistema, de un outsider, ¿no? Radical. Ahora ese es un fenómeno mundial, por eso es que está aumentando los radicalismos en el mundo.
Por eso es que Le Pen tiene más votos en Francia, por eso es que Bukele tiene éxito en El Salvador, por eso es que Trump ganó en Estados Unidos. Sí, sí. Es un fenómeno mundial, por eso es que Vox tiene más fuerza hoy en España. ¿De acuerdo, no? Vox está presentando en estos días, dicho sea de paso, una moción de censura al gobierno. Y el candidato que propone, que no va a ganar evidentemente, que propone para reemplazar a Sánchez, es Tamames, nada menos que un ex fundador, no fundador del Partido Comunista, no, militante muy, ¿cómo se llama? Prominente del Partido Comunista de España en su oportunidad. Y además es una figura intelectual importante, etcétera. O sea, sí, es esto. Antes esto se hubiese visto como una caricatura, no, cuidado. Sí. Como grupos marginales, no son grupos marginales. No, creo que los ciudadanos en el mundo, y la pandemia ha acelerado esto, están cada día más exasperados y eso nos está llevando al mundo en general, al Perú en particular, a un aumento de la demanda de radicalismo. Lo pongo en esos términos, ¿no? Entonces, ante esa demanda tiene que haber una oferta de radicalismo, ¿no? A ver, las elecciones del año 2021, los dos que pasan a segunda vuelta eran los extremos, los más radicales, Keiko y Castillo. Usualmente los extremos no pasaban a segunda vuelta, era al revés. Siempre había una tendencia hacia al centro, que es lo natural. Si no te corres al centro no ganas, esa era la idea que teníamos todos. Exactamente, sí, esa era la lógica, ¿no? Entonces, un adelanto de elecciones nos puede traer eso, ¿no? Un outsider que no solo encarne la rebeldía de un país descontento con un sistema que está mal hecho, que es corrupto, ojo, tienen razón quienes reclaman eso, ¿no? Sino que nos lleve a alguien que se valga del sistema, de las formas de la democracia para establecer un régimen radical. Seguimos sin tener un centro, digamos, razonable, democrático, no sé cómo llamarlo. Hay un centro, pero no tiene mucha fuerza, hoy día, no tiene fuerza, no es muy... En general los partidos no están muy institucionalizados, ¿no? En general lo que está dominando en el Perú es el ánimo en contra, a favor de algo, los radicalismos, ¿no? Pero sí, el centro está debilitado, ¿no? Pero yo creo que el centro siempre va a ser una opción, ¿no? Lo que pasa es que, y eso va a parecer algo raro, no hay un centro radical, no hay un extremo centro. Lo cual es aparentemente imposible, ¿no? Extremista de centro. Exactamente, creo que falta un extremista de centro. Esto es alguien que entre al centro con carácter, con fuerza, con firmeza, no con esa tibieza a la cual te puede llevar el concepto de centro. Un centro equidistante, light, no me peleo acá, no me peleo allá, no. Te peleas con un sector cuando tienes que pelearte con ese sector. Claro, pero un centro con carácter, con firmeza, que demuestre... Hoy día el centro tiene que pelearse con estos radicales. Claro. Con estos con el neosenderismo, con esta izquierda, actualmente es diferente con ellos, claro, para el país. Después veremos. Y hacerlo desde el centro, no desde el otro extremo, ¿no? Después veremos. Pero primero tiene que desaparecer esto, porque evidentemente nos ha llevado a una situación... Entonces, yo diría que hay un centro muy light, ¿no? Muy light. Y el otro riesgo del adelanto de elecciones es que tengamos un Congreso igual, con una mayoría neosenderista, con bermejos que se multiplican y pululan en todas las bancadas, etcétera. Son riesgos del sistema, es que el sistema está mal hecho y hay que cambiarlo. Lamentablemente que son ellos quienes tendrían que cambiarlo. En Austria, en Alemania, si alguien hace apología al nazismo, si alguien usa un símbolo nazi, va a la cárcel. No puedes. Acá te aplauden. Y si cuestionas eso, te critican. Por ejemplo, tú no puedes negar el holocausto. No lo puedes negar. El negacionismo constituye un delito. Si no es libertad de opinión, un momentito. Es libertad de opinión sobre fútbol o sobre política, menos sobre el holocausto. Y en algunos países como Ruanda, el que siempre hablo porque he estado ahí hace unos años, el tema de las etnias también está proscrito, porque justamente la masacre que se produjo ahí fue por esta cosa étnica. Son como 5 millones de muertos no hace muchos años, ¿no? Exactamente, entonces esto ha sido proscrito. Y lo que ocurre es que en Ruanda, en tu DNI figuraba el grupo étnico al que pertenecías, maldición. Eso está eliminado. Claro. Está eliminado. Tú no puedes decir yo soy tal. Bueno, estimado Lucho, como siempre, muchas gracias.
Estamos en contacto. Gracias por la invitación, Chema. Luis Benavente, damas y caballeros, estuvo con nosotros.